Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí otra vez hablando del neoliberalismo en México. Les recuerdo que estas son las características, algunas de las características de los gobiernos neoliberales y estamos haciendo un listado de las acciones específicas que ha tomado el gobierno mexicano y que concuerdan con estas características del neoliberalismo. Es solamente un listado. En la plática anterior vimos el número 1. Hoy vamos a continuar, por lo tanto, con el número 2. Entonces, los gobiernos neoliberales normalmente reducen reducción de los impuestos aplicados a las empresas. ¿Ok? Les quitan los impuestos a las empresas porque pues están fomentando la existencia de las mismas y la competencia entre ellas. Entonces, vamos a ver si México ha hecho algo parecido. Bueno, en realidad en México resulta, cuando empezaba el gobierno de Peña Nieto, resulta que México es uno de los países que menos impuestos, que menos dinero le ingresa por cobro de impuestos. O sea, solamente el 10.7% del PIB proviene del cobro de los impuestos, mientras que América Latina es más o menos, el promedio es del 15.5% y en los países de la OCDE es el 23%. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué es esto de la OCDE? Bueno, la OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. ¿Ok? Es un organismo internacional que hay 36 países que están adheridos a la OCDE, ¿no? Y se supone que está hecha para promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, pero específicamente de los países que la integran, ¿no? Finalmente, si se fijan, esta organización está compuesta por países ricos y algunos países pobres, ¿no? Entonces tenemos desde Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, República Checa, pero también tenemos un Chile, tenemos un México, ¿ok? Están, bueno, Finlandia, Francia, España, Estados Unidos, ¿no? Cuando se juntan así, y pero esto es una opinión personal, ¿no? Pero cuando se juntan así países ricos y países pobres en una organización internacional, termina un poco siendo, terminan siempre siendo los países ricos los que determinan las ideas principales, los que guían y los que de alguna manera pertenecer a esta organización es una manera de obligarlos a seguir ciertos lineamientos generales que se suponen buenos porque como ellos son ricos y los llevan a cabo, pues cómo habrían de estar mal, ¿no? Entonces, un poco México tiene esta necesidad de ser aceptada por estos organismos, porque además la trampita viene en que luego si quieres que te presten dinero a esos países, o sea, es como que tienes que pertenecer a tu club, que te acepten, y entonces van a prestarte dinero, ¿no? Y te van a reconocer internacionalmente. Te van a comprar cosas y te van a vender cosas, pero tienes que ser de sus amiriwiwis. Bueno, hay que decir que lo interesante de que exista esta famosa OCDE es que saca un montón de tablas, hace análisis pues de cómo están las situaciones en todos estos países y comparativos entre ellos. Entonces, finalmente, la verdad es que no me puedo quejar como fuente de información, pues resulta interesante meterse a la OCDE. OCDE. Bueno, pero estábamos en esto de que México, en realidad es un país que le entra muy poco dinero por el cobro de impuestos, ¿ok? Por razones pueden haber varias, ¿no? Una, que no los cobre, que no existe el impuesto. Otra es que exista, pero que no se lo paguen, ¿no? Otra es que no se lo cobre a todo el mundo. No sé. La cosa aquí es que Enrique Peña Nieto va a ofrecer una reforma fiscal con la idea de aumentar los ingresos del PIB por referentes al cobro de impuestos. Bueno, pues esta reforma fiscal se va a concentrar en los que ya son contribuyentes, o sea, no está orientada a tanto en crear nuevos impuestos
o en cobrarle a gente nueva, ¿no? Sino que más bien está orientada hacia los que ya pagan, ser más eficientes a la hora de cobrarles los impuestos, ¿ok? Entonces, por eso les van a aumentar las tasas impositivas del ISR a las personas físicas, o sea, a todo Juan Pueblo, a todos los que tengan un trabajo, pero las personas morales van a continuar con el mismo, o sea, le suben a la población en general trabajadora, pero no le suben a las pequeñas, a las empresas, ¿no? Entonces van a pagar más, van a pagar el 35% del impuesto sobre la renta se paga en México, ¿ok? Y las personas morales solamente el 30%. Y se va a modificar el IVA, porque resulta que el IVA en la frontera era menor que en el resto del país. Entonces en 1990 el IVA era del 15% en México, pero todos los estados considerados fronterizos, ¿no?, pagaban solo el 6%. Bueno, pues en el 95 le subieron a los fronterizos al 10%. En el 2010 subieron el IVA al 16% y a los fronterizos al 11%. Y finalmente, hasta que hay como la humedad, ¿no?, finalmente lo lograron, equipararon el IVA de la frontera con el IVA del resto del país. Entonces ahora en todo el país se cobra el 16% de IVA. Nuevamente, estos son impuestos a la población en general, no a las empresas. ¿Ok? Y luego desaparecen los repecos. No que los desaparecen, sino que les cambian la forma en que pagan los impuestos. Aquí estos se ven muy felices, pero en realidad no quedaron nada felices con esto. ¿Quiénes son los repecos? Bueno, pues es el régimen de pequeños contribuyentes. Esto es los que ganan menos de 2 millones, pequeños empresarios o profesionistas que ganan menos de 2 millones de pesos al año. Entonces, son pequeños, por lo tanto, eran aproximadamente unos 15 millones de contribuyentes y generaban aproximadamente el 90% de los empleos directos. Bueno, pues ellos pagaban una cuota fija, esto es, no emitían facturas, no pagaban impuestos en función de lo que ganaran, sino que pagaban una cuota fija. Y como no emitían facturas, pues te daba mucho la posibilidad, pues no, en realidad el Estado no controlaba bien cuánto era lo que realmente estaban ingresando, estaban ganando. Así que con la reforma, esta reforma presupuestaria, pues esta reforma a los impuestos, pues les deciden, ahora sí van a tener que emitir facturas y van a tener que pagar impuestos en función de lo que realmente hayan ganado. Y bueno, estas reformas van a lograr que se aumenten, van a ser exitosas. Sería una preguntilla que nos pudiéramos hacer. Pues resulta que más o menos aquí es en donde se aplican. Como podemos ver, hay un ligero aumento, efectivamente, se pasa del 10% del PIB al 16% del PIB. O sea que bueno, sí hubo una mejora, digamos, si eso es mejora, en el cobro, un mayor cobro de impuestos, pues mayores ingresos para el país. Pero como vemos ya aquí, todavía quedamos lejos de los países de América Latina que en promedio les ingresa el 23% del PIB por cobro de impuestos. Y si nos vamos, ven, aquí está, esta es la tabla de la OCDE. Y vemos aquí en rojo está América Latina con el 23%. Los países de la OCDE en promedio cobran el 34%. Les ingresa del PIB, corresponde a lo que hacen de cobro de impuestos. Y México anda acá abajo con su 16%. ¿Ok? Bueno, entonces, pues sí, mejoró, pero no resolvió. Ahora, resulta que, bueno, mientras están tratando de
ser más eficientes en el cobro de impuestos y aumentándole los impuestos a la población en general, me encontré este dato interesante del gobierno de Fox. Dice, los 680,000 millones de pesos que el gobierno de Vicente Fox devolvió a grandes corporativos del país por la existencia de tratamientos fiscales especiales prácticamente cuadruplican los 173 mil millones de pesos asignados a la Secretaría de Educación Pública. Triplican el presupuesto de seguridad social. Son 10 veces lo que se gasta en la Secretaría de Salud, 13 veces lo que se gasta en desarrollo social y como más de 10 veces lo que se gasta en seguridad. ¿Ok? Entonces, este neoliberalismo que dice que todos somos iguales y que debemos de competir libremente, pues ni tan iguales ni tan libremente, porque en realidad les está dando muchas ventajas fiscales a las empresas, y sobre todo a las más grandes. Y bueno, y otro pequeño detalle es que de los impuestos que entran al PIB, por el cobro a las empresas, el 34% provienen, o sea, además de ese pequeño porcentaje que entra por impuestos, además el 34% proviene de Pemex, que sigue siendo uno de los principales fuentes de ingresos del Estado mexicano. Bueno, pero eso fue los impuestos. Ahora, otra característica de los gobiernos neoliberales es que van a reducir el gasto social, ¿ok? Ya no son gobiernos paternalistas, ya son gobiernos de libre mercado, de rásquese cada quien con sus propias uñas, aunque ya estamos viendo que a los empresarios sí los apapachan. Bueno, pues si eres un gobierno neoliberal, tienes que reducir tu gasto social. Vamos a ver si esto ha sido cierto para México. Pues miren nada más, en 1982 el porcentaje del PIB que se gastaba en gasto social era el 47.2%. En 2012 este ya se había reducido a solamente el 22%. Aquí tenemos otra vez a la famosa OCDE. Estos son los países de la OCDE y vemos que México está en el último lugar. México se gasta el 7.5% de su PIB en gasto social. Mientras que la media de todos estos países es el último país y de lejos, porque Chile se gasta de menos el 11.4%, nosotros solamente el 7.5%, y la media de todos estos países es casi el 20%, o sea que, como quien dice, casi 3 veces la media, casi 3 veces. El que más se gasta es Francia con el 31%. Allez la France, como se diga. Bueno, gasto en salud. Otro ejemplo de cómo el gasto social está reducido en México. Representa solo la mitad en promedio comparado con los países de la OCDE. ¿Okay? El 4%, mientras que la OCDE es el 8.4%. Si hablamos, por ejemplo, de el gasto en educación, vemos que México en el nivel de la primario, México se gasta 2,000 pesos, mientras que la OCDE se gasta 7,000. En el secundario 2,000 y la OCDE 9,000. En el terciario 8,000 y la OCDE 14,000. ¿Ok? Entonces, son dólares. ¿Ok? Entonces vemos cómo es muy reducido lo que el gobierno mexicano invierte a la educación de sus habitantes. Además, con respecto a los gastos en salud, resulta que ni siquiera lo que se gasta lo gasta bien. Resulta que la tasa de mortalidad en menores de 1 año, la mortalidad materna, la mortalidad por enfermedades infecciosas, la mortalidad por enfermedades crónicas,
Todas estas están por encima de lo que le correspondería a un país considerado por la ONU de mi ingreso medio alto. ¿Ok? Resulta que si vemos lo que la gente se gasta, lo que se gastan en salud, las personas normales, comunes y corrientes en el 2003, resulta que el 46% viene del Estado, el 3% de algún seguro y el 51%, o sea, más de la mitad, poco más de la mitad, viene del bolsillo de la persona. Y pues es dinero que en realidad no tienen. O sea, no, ese gasto que hacen en salud no se hace en función del dinero que tienes o de tus necesidades, sino no de lo que tienes, sino de lo que necesitas, ¿ok? Lo que los lleva a endeudarse. O sea, ahora con el famoso, con la pandemia lo vemos. La gente desesperada viendo que se está muriendo su familiar termina, y ante la falta de atención pública, termina llevando a su familiar, tratan de salvarlo, llevándolo a un hospital privado. ¿Y qué pasa? Que hacen cuentas de $1,000,000 de pesos, el familiar muchas veces ni siquiera sobrevive y esa familia queda endeudada. Pero por otro lado, lo ven como la única opción que tenían o esperanza que tenían de mantener con vida a sus seres queridos. Entonces, un poco así pasa en general con el gasto en salud, no siempre tan dramáticamente, pero en la mayoría de los casos las personas terminan de todos modos, aunque tengan ISSSTE, aunque tengan IMSS, aunque tengan seguro popular, terminan haciendo desembolsos que finalmente los empobrecen. ¿Ok? Ahora, este comentario es muy interesante de Carlos Tello. Dice, también cambiaron de manera notable la forma, naturaleza y características en que el Estado, por medio del gasto público, se relaciona con los grupos y clases sociales, particularmente con las organizaciones que representan al movimiento obrero y al campesino. Un ejemplo notable, dice, es el programa de combate a la pobreza llamado Oportunidades, dice. A partir de 1997, la relación del programa dejó de ser comunidades-sector público para descansar en un sistema focalizado, asistencialista, de apoyo a los individuos, o sea, transferencias directas en dinero que se encuentran en condiciones de pobreza y no a las comunidades. Los proyectos productivos prácticamente desaparecieron. O sea que ahora el gobierno va y como un gran benefactor va y les regala dinero de manera personal, pero no a la comunidad, no en un proyecto de desarrollo. Así que como dicen, ¿no? Regálale a un pobre un pez y va a comer ese día, enséñale a pescar y comerá, pues eso no le importa al gobierno, ¿no? Al gobierno actual, que está también muy metido en esto. No, eso no les interesa. Ahora la asistencia social se ha convertido nada más en ir a regalar como el que te inyecta, como el que te da un dulce nomás para que no te mueras, pero no en un cambio estructural de vida. De hecho, además, no crean que todo el dinero que se va en gasto social se va hacia los pobres. O sea, además de que es poco el dinero, no todo realmente llega a manos de los más necesitados. De hecho, en México, solo el 35% del gasto social les llega al 40% más pobre de la población. Por ejemplo, en las actividades agropecuarias, entre el 80 y 45% del dinero lo reciben los 10 productores más que tienen más dinero y que tienen más tierra. O sea que ni siquiera el gasto social realmente se está haciendo directamente hacia la población más necesitada. Así que, finalmente, más que contribuir a disminuir la desigualdad, la han aumentado. ¿Por qué? Porque además acostumbran a la gente a estar recibiendo una mínima cantidad con la que medio sobreviven solamente y no le impulsan a que mejoren sus ingresos y mejoren sus capacidades de sobrevivencia. Ahora, también
vemos que la reforma educativa, una de los aspectos que trae a colación muy importantes es que supuestamente habla de la autonomía de gestión en las escuelas, que suena muy acá, ¿no? Autonomía de gestión en las escuelas. Wow. ¿Qué significa esto? En realidad, pues que ahora los directores de las escuelas y los padres de familia se ven, se hacen responsables de la infraestructura de la escuela, del mantenimiento de la escuela. Esto es que si se tiene que hacer una cisterna, pues tienen que hacer una rifita o un famoso, una kermés o algo ahí para sacar dinero para la cisterna. Que si se necesitan instalar aires acondicionados, por ejemplo aquí en La Paz, que el calor es insoportable y verdaderamente es una necesidad para poder tener calidad en la educación, pues desde comprar los aires hasta instalarlos y a veces tener que cambiar toda la instalación eléctrica porque muchos de las escuelas pues no fueron creadas el cableado y lo demás pensando en esa carga de energía. Entonces, hasta estaciones de energía y todo lo demás que son carísimas. Bueno, pues de todo eso se tienen que hacer cargo ahora los padres y los directivos. Los aires se tienen que limpiar una vez por lo menos al año. Pues también los padres tienen que pagar. Que si se hay que impermeabilizar porque ahí vienen los huracanes, los padres tienen que ver cómo le hacen. La reparación que hay que tener ahora también con lo de los tandeos del agua, que no hay agua todos los días, pues ya una cisterna es una necesidad. Entonces, si quieres tener cisterna, pues órale, averíguale a ver cómo de dónde vas a sacar el dinero. Y luego que se descomponen, es normal que tienen una vida útil las bombas. Pues ¿quién va a estar comprando las bombas o dándoles mantenimiento? Que si hay que pintar, bueno, hasta los artículos de limpieza, el pino y el cloro y la escoba y el trapeador que se necesita para limpiar, todo esto cae en los hombros de los padres de familia y de los. Entonces, aquello de que la educación, o sea que el Estado pone las instalaciones, le paga a los maestros y ni siquiera a todos los maestros, porque si quieres un maestro se ha dado el caso de que necesitan un maestro de arte o de música o de eso, también algunos padres de familia se han tenido que organizar para pagarle a estas clases, ¿no? Para los chicos. Entonces, de aquello de la educación gratuita, ¿ok? Entonces vemos pues cómo se reduce el gasto social. Bueno, ahora, si quieres tener un país neoliberal, definitivamente una de las cosas más importantes que tienes que hacer es permitir la libre circulación de las mercancías al interior de tu país y sobre todo en el intercambio con otros países. Así que pues es sencillo. La desregulación del comercio y las finanzas tanto en su nivel nacional como internacional pues se traduce en los tratados de libre comercio que ha generado México, pues casi con buena parte del mundo, ¿no? Uno de los primeros fue ALADI, que fue una asociación latinoamericana de libre comercio, y era con 13 países, con Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Luego se metió al GATT. El GATT existe desde 1947, pero México ingresó al GATT en 1986. Nada más que este GATT se va a convertir en 1995 en la Organización Mundial del Comercio, ¿ok? Todas estas organizaciones mundiales que te dicen cómo le tienes que hacer. Y por supuesto tenemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, que ahora ya le están cambiando el nombre. No sé si para bien o para mal, ¿no? Y todos estos tratados pues hablan de que tiene que haber una libre circulación de mercancías. De hecho, también con Europa, México va a ser,
una libre circulación de mercancías, y sobre todo la controversia en el TLC fue este rollo de que, bueno, pero es que no somos competitivos, ¿cómo vamos a dejar que que entren las mercancías, ¿no? Que nos van a hacer competencia las mercancías gringas, no estamos listos. Pues para que estén listos, dijo el gobierno mexicano aquí en La Paz, algunos papás para enseñarles a nadar a los chamacos, los agarran y los sueltan en el agua, los dejan caer y a ver si es cierto que no pataleas, verás si aprendes a nadar. Pues un poco así les dijeron a los empresarios mexicanos, ¿no? Órale, güey, ya está, ya vas a tener que competir al tú por tú con los más grandes, así que a ver cómo le haces. Bueno, también se hace un tratado con Europa, de hecho, este tratado va a ser uno de los primeros o el primero en el continente americano, ¿no? Entre Europa y América, y bueno, en el 2000 entró en vigor y pues ahí anda México, ¿no? A la vanguardia de los tratados de libre comercio. El Plan Puebla-Panamá, el PPP, en el 2001 es Fox el que lo impulsa, pero en particular es como que una unión de la zona pobre de México, o sea, están incluidos Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México, pero en México específicamente el sur de México, la zona maya, digamos, toda Puebla, Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Y en realidad lo que quieren es hacer la infraestructura de comunicaciones para poder sacar de ahí los recursos naturales, ¿no? Como petróleo, gas y electricidad, ¿no? Así que ponerse de pechito. Bueno, y uno diría, y con tanto tratado con todo mundo, entonces supones, pues ya con todo mundo puede vender y comprar México, ¿no? Libremente, pues, ¿y qué ha pasado? Entonces México ya anda ahí, exporta a todo el mundo y todo el mundo le vende a México. Pues la verdad es que no. Resulta que todavía en la actualidad, prácticamente el 79% de todo de lo que vende México se lo vende a otro país, a Estados Unidos. O sea, prácticamente el 80%. No sé para qué queremos tantos tratados de libre comercio, pero terminamos vendiéndole el 80% todavía se lo vendemos a Estados Unidos. Y miren si no es tóxica nuestra relación con Estados Unidos, mientras que nosotros le damos todo, para ellos ese 80% solo representa el 13.7% de lo que importan ellos en total. Solamente nuestro 80% solo es el 13%, casi 14% para Estados Unidos. Tóxicos. Ahora, en cuanto a las importaciones, pues México está entre los países que más importa en el mundo, ¿ok? Y casi le importa más del 45% de lo que importa México, se lo compra a Estados Unidos, ¿ok? O sea que mientras Estados Unidos nada más le representamos el 14%, ellos para nosotros representan el 45%. Y díganme quién es colonia de quién, pues. Bueno, el siguiente va a ser la siguiente característica, ¿no? Para poder decir que eres un país neoliberal, es la privatización de servicios que antes eran brindados por el Estado. Voy a hacer una pausa y vamos a continuar en el siguiente video, para que no se me aburran, para que no me cansen, ¿ok? Así que hasta la muy próxima.